Buenas tardes. Bienvenido al público. Bienvenido a Giancarlo Suma, politólogo italo-brasileño, especialista en relaciones internacionales. Se desempeñó como director de comunicación de la ONU en Brasil, entre otros países, y como uno de los coordinadores de la campaña presidencial de Lula en 2002 y 2006. De comunicación. Sí, de comunicación, entre otras cosas. Es un currículum muy resumido. Bienvenido a Christophe Ventura también, director de investigación en IRIS, Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas en Francia, docente y especialista de América Latina. También es un currículum muy resumido. Yo soy Flora Genoux, periodista francesa, corresponsal en Argentina para distintos medios desde hace 10 años y desde 4 años para el diario francés Le Monde. El título de esta actividad es muy ambicioso: darle vuelta al eje norte-sur con perspectiva latinoamericana. Sabemos que con una hora no va a alcanzar, pero la idea es dejar mojones de análisis de ideas que a lo sumo podríamos seguir desarrollando afuera de esta noche de las ideas. Y su contexto es el de un mundo muy cambiante, de un mundo enfermo y en plena recomposición geopolítica. Así que empezando desde el lugar donde nos encontramos, América Latina, cómo la región se recompone dentro de este contexto y tras la llegada, sobre todo, de Donald Trump al poder. Empiezo. Sí, es posible dibujar tal vez una cartografía, entender cómo se ubica cada país, tener una visión un poco panorámica de la situación de la región. Sí. Vamos a intentar. Primero de todo, yo quiero obviamente agradecer cada una y cada uno de ustedes, de vosotros, por su presencia aquí. Es un gran honor compartido con Gianluca de poder presentar algunas reflexiones y sobre todo compartir con ustedes esas reflexiones, ¿no?, sobre la situación internacional en general. Y yo quiero también agradecer a todas las instituciones comprometidas en la organización de la Noche de las Ideas, que realmente es una muy hermosa iniciativa de la diplomacia francesa, porque me parece que nos permite a nosotros poder encontrar a mucha gente en toda Argentina, en todo el país, en varias ciudades, y es muy enriquecedor, ¿no?, para nosotros, como para nuestro trabajo, ¿no?, que sea de periodista, de investigador o cual que sea. Y entonces realmente un gran gracias a la Embajada Francesa, al Institut Français, a la red de las alianzas francesas y al CFA, y bueno, a todas las instituciones un gran agradecimiento. Voy a intentar tratar el tema exactamente planteando un poquito lo que a mí me parece importante a entender bien de la situación internacional que conocemos y en qué sentido influye la inserción, ¿no?, la forma de inserción de Latinoamérica en el tablero global tan complejo que conocemos. Primero de todo, hay que subrayar el hecho de que no vivimos una época de cambios, para resumirlo así. Vivimos un cambio de época. Y hoy en día la situación geopolítica es, primero de todo, la situación de una transición indeterminada que empezó para mí en el año 2008, cuando tuvo lugar la crisis financiera internacional, que finalmente nos da en legado el mundo que conocemos, ¿no? Un mundo en el cual, después de un ciclo de expansión de la economía mundial, la denominada globalización, ¿no?, de los años 2000, 90, 2000, con una expansión
importante del comercio internacional, del libre comercio, de la prosperidad, del crecimiento internacional. En este periodo, sobre todo en los años 2000, en Latinoamérica nos recordamos que todos los países conocieron crecimiento muy alto por medio en la región de más de entre 5 y 6% en promedio en todos los países latinoamericanos, es decir, México, América del Centroamérica, América del Sur, pero también el Caribe. Fue un periodo increíble con un gran ciclo de exportaciones, ¿no? Sobre todo de los recursos naturales latinoamericanos, de sus productos agrícolas, de los productos mineros, etcétera, hacia un nuevo socio central llamado China. Eso fue la coyuntura latinoamericana en este mapa de este ciclo de prosperidad y de expansión económica a nivel mundial durante los años 2000. Fracasó con la crisis financiera de 2008, a partir de la cual hemos conocido los parámetros de una ecuación en la cual vivimos hoy. Es decir, un mundo en el cual se redujo el comercio internacional. Un mundo en el cual los regímenes de crecimiento son muy bajos y no son temas de coyunturas. Es la gran diferencia, es que ahora es la normalidad que vamos a vivir. No lo digo yo, lo dice la propia Organización Mundial del Comercio, lo dice el Fondo Mundial Internacional. Vivimos en tiempos en los cuales ahora va reduciéndose el comercio internacional y el crecimiento global. Primero problema, ahora es una situación estructural. Segundo problema de esa crisis que llamamos nosotros una crisis sísmica. ¿Por qué estructural? Segundo elemento de este problema, la crisis ambiental, o más precisamente, las consecuencias que va a tener este cambio, cuál sea su raíz. Algunos dicen, no, sí, no importa, pero es lo que está ocurriendo, va a cambiar la organización de las sociedades humanas. Eso es el tema. En un contexto en el cual, por la primera vez en su historia, el sistema económico mundial, entendido como sistema de producción mundial, de consumo, ¿no? También mundial, llegó al límite de lo que pueda absorber de los recursos disponibles. Es inédito, es un gran tema porque cuestiona fundamentalmente este modelo económico llamado capitalista o globalización en el marco de una crisis estructural de reducción de su crecimiento. Y aquí viene el tema geopolítico, porque aquí viene el tema del regreso al nivel internacional de manera desordenada, un poco anarquista, si yo puedo decir, las tensiones entre los estados, las tensiones entre los países, entre las regiones. ¿Por qué? Primero, por el acceso a los recursos. Segundo, en este contexto de penuria, entre comillas, rearmarse como país, digamos, rearmar sus propias capacidades productivas, tecnológicas, para poder ganar más soberanía, más autonomía en este mundo que viene. Y aquí empezamos a ver el mapa general. Y entonces, crisis económica, crisis ambiental, crisis, tensiones y multiplicación de los conflictos que van a lamentablemente empeorarse en los años que vienen. Y bueno, aquí estamos. Estamos en lo que yo llamo una transición indeterminada. Sabemos que estamos dentro, pero hasta cuándo y para qué no lo sabemos. Sí, Christophe está planteando un cambio de época que no empezó ayer, o sea, que no empezó hace 4 meses con la llegada, la vuelta de Donald Trump al poder, sino en 2008. Y eso es un panorama más amplio, permite hacer un zoom para atrás. Ahora, si volvemos a hacer un zoom más para adelante, mirando los
4 últimos meses, que fueron los primeros meses de Donald Trump al poder. Tal vez, Giancarlo, podemos abordar eso, ver cómo se porta la región, cuál es el balance que podemos hacer. Sí, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la oportunidad de compartir esta mesa con amigos y colegas. Los últimos 4 meses fueron para el mundo, pero también para América Latina específicamente, 4 meses de gran pasión. O sea, de hecho, sentimos, porque es verdad, que hubo un cambio realmente profundo, o para utilizar la palabra que Christophe eligió antes, sísmico. O sea, tenemos realmente una situación donde hay un cambio realmente de paradigma profundo con relación a lo que se había pasado en los últimos 40 años, por lo menos por América Latina. Me refiero a 40 años al ciclo de la democratización en la región. Algunos países antes, otros después. Chile fue el último, pero digamos, grosso modo es esto. Fueron en esas décadas de redemocratización, de afirmación de derechos políticos, de ni tan grande afirmación de derechos económicos y sociales. O sea, los problemas de desigualdad profunda de la región se mantuvieron prácticamente inalterados. Fueron también años, los últimos 25 años, a partir de 1998, con la elección de Chávez en Venezuela, digo, sin entrar en el debate de lo que se pasó en Venezuela después, pero fue el inicio del llamado ciclo progresista, la ola rosa, hubo varios nombres para eso. O sea, en el cual por la primera vez en la historia de América Latina tuvimos en prácticamente todos los países de la región, con algunas únicas excepciones, en algún momento gobiernos progresistas de varios matices de izquierda, por eso la ola rosa, algunos más digamos, sin entrar en los 50 tonos de rosa, de rojo, pero digamos, con todas las matices posibles, pero un largo ciclo de gobiernos alineados sobre algunas cuestiones. Y el resultado, entonces, esto fue posible, antes de pasar al resultado, eso fue posible porque en el ámbito de la globalización neoliberal, pero también el post-Guerra Fría, o sea, el fin, la implosión de la Unión Soviética, y un periodo de hegemonía casi unilateral norteamericana, acá en la región se abrieron espacios políticos por la primera vez en los cuales se pudieron intentar cambios, algunos cambios políticos, porque la doctrina Monroe de los Estados Unidos, o sea, el hecho de los Estados Unidos que se decidieron que tenían el derecho de intervenir haciendo lo que pensaban que fuera necesario para ellos, la región, eso fue como puesto, digamos, fue suspendido eso por un tiempo. Claro que siempre hubo, evidentemente, eso es parte de la política, de la diplomacia, de la geopolítica, presiones, influencias, etcétera, pero se abrió un espacio político por la primera vez. Y bueno, entonces, no fue probablemente el balance tan genial de esta experiencia, pero varias cosas fueron importantes, principalmente en términos de políticas sociales, reducción de la pobreza, etc. Pero, bueno, el punto es que el regreso de Trump, que viene después del primer mandato de Trump, de la elección del golpe parlamentario en Brasil, en los 4 años de Bolsonaro, la elección de Javier Milei en Argentina. Entonces, donde después de esa ola rosa empezamos a tener los 50 tonos de negro, sin ningún problema contra el color negro, solo digamos por lo que eso se refiere políticamente. Entonces es como el péndulo político se va al otro lado, y al regresar a la Casa Blanca, Trump hace 2 cosas, para hablar de lo que estamos, del tema de esta mesa. Hace 2 cosas.
Con relación a América Latina dice, y lo dice explícitamente, regresamos al tiempo de la doctrina Monroe, de la doctrina del Big Stick, del gran palo, donde esencialmente Estados Unidos se confirma su derecho a la intervención en los negocios, en las cuestiones internas de los países de la región, porque la región es el patio trasero de Estados Unidos. Fue dicho más o menos explícitamente, y también los equipos digamos, encargados del trabajo con la región en el team de Trump son todos, digamos, viejos zorros de la extrema derecha del sur de Estados Unidos, que tienen una visión muy ideológica de la relación con la región y una visión casi, yo diría, anacrónica de un anticomunismo como estuvimos en los años 60, y si hubiera alguna posibilidad de revolución. Bueno, entonces esto con mano pesada, diciendo Panamá, Canal de Panamá, lo construimos nosotros un siglo y medio atrás, y que entonces ustedes tienen que vender la empresa que controla el canal, que de una empresa de Hong Kong, hay que venderla al fondo de inversión de Estados Unidos, BlackRock. Porque si no, bueno, quién sabe, nos retomamos Panamá. Amenazó también, lo saben, Groenlandia, de anexar más o menos Canadá, lo cual no son ni chistes, porque esos son amenazas digamos, que crean un ambiente internacional muy conturbado. Eso es un primer aspecto con relación a la región, o sea, diciendo, regresaron los dueños, el tiempo del recreo acabó, regresó como debe ser, con Estados Unidos que determinan quién puede hacer qué en la región. Eso es muy mala noticia para todos nosotros, porque sabemos lo que se pasó cuando eso era digamos, la moneda corriente de las relaciones internacionales. Esa es la primera consecuencia. Y la segunda es, voy a lanzarlo acá para poder hablar más después, es la explosión de todas las reglas digamos, de la construcción del mundo multilateral como se dio en los últimos 80 años. El multilateralismo en el sentido de las organizaciones internacionales, la ONU, que cumple 80 años este año, y todo que está alrededor de esto. Christophe citó la Organización Mundial del Comercio, que prácticamente fue asesinada al anunciar tarifas absolutamente unilaterales, absolutamente sin sentido, pero digamos hay un ataque sistemático a todos los mecanismos diplomáticos de mediación, digamos, de creación de foros donde intentar encontrar soluciones de forma conjunta, de forma compartida, digamos, a través del diálogo para problemas colectivos. Eso es gravísimo porque Christophe citó uno de los grandes temas de nuestra época, el tema más importante, que es la crisis climática. Bueno, no hay ninguna posibilidad de encontrar cualquier solución a la crisis climática que no sea a través de una concertación, un acuerdo, una discusión, como el Acuerdo de París de 2015, hace exactamente ahora 10 años, que Trump denunció, dijo, nosotros salimos. Esto, y acá termino, eso naturalmente, estamos en Argentina, no tengo que explicárselo a ustedes, provoca y provoca, digamos, la adhesión entusiasmada de algunos actores a nivel nacional que dicen, sí, nosotros también salimos del Acuerdo de París, salimos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, porque es evidentemente una conspiración de zurdos comunistas que quieren acabar con, qué sé yo, con algo. Por tanto, esto de lo que, digamos, de lo que Trump representa una involución muy, muy grave, muy preocupante a nivel regional sin duda y a nivel global. Entonces nos encontramos en una situación realmente muy, muy
seria. Giancarlo habló de la vuelta de la doctrina Monroe. Ahora, ¿cuál es la respuesta de manera más puntual de los países de la región? Vemos una Argentina que siempre anunció su alineamiento a Estados Unidos, cualquier sea el presidente, y el Brasil de Lula, con un Lula que intenta ponerse firme, que habla a la distancia, Trump diciéndole que hay que hablarse con respeto, y es el Brasil de Lula que justamente va a tener la presidencia, que tiene la presidencia de los BRICS. El encuentro se organiza en Río los 6 y 7 de julio. Puede aparecer ahí un nuevo liderazgo, se pueden organizar algunos países de la región detrás de un eventual liderazgo de Lula. Ahí es posible hacer un mapa de la posición de los países de la región frente a Estados Unidos. Bueno, lamentablemente no hay que jugar con la situación, no. El problema es que en este mundo que estamos describiendo, América Latina es muy dividida. Es una región que se marginalizó en el, digamos, campo de las relaciones internacionales, porque América Latina no existe como polo, no existe como región. Existe como un conjunto de países que tienen muchas divergencias. Bueno, no es tan nuevo, es una historia larga, pero que ha conocido fases mejores, de nuevo los años 2000, etc. Y ahora no. Obviamente en América Latina, más allá de las malas relaciones personales que pueden tener, por ejemplo, el presidente Lula y el presidente Milei, son dos visiones absolutamente opuestas que tienen, ¿no? Como lo ha dicho, la de Lula es el multipolarismo, es la idea de una gobernanza multilateral, es la idea de jugar, entre comillas, la estrategia BRICS para fortalecer la presencia brasileña primero de todo, pero también los países del sur dentro del G20, que es realmente el objetivo brasileño, es que como no se puede reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vieja exigencia brasileña y de muchos otros países dicho emergentes que no se cumple, y eso es un tema del balance de fuerza entre algunos países del sur y del norte. Como no se puede reformar el sistema internacional, el Brasil quiere invertir mucho en el G20 para finalmente reducir la influencia del G7, ¿no? y abrir un espacio de decisión sobre la economía, la democracia, lo digital, los conflictos internacionales dentro del G20, y eso es la estrategia brasileña, en pocas palabras. La del presidente Milei es una ruptura relativa, o más que relativa, con la trayectoria argentina de los años 2000 hasta ahora, ¿no? que estaba más o menos la misma que Brasil. Estaba digamos, una estrategia de diversificación, ¿no? estratégica a muchos países, resultado el peso de China, por ejemplo, aquí, o el hecho de que poco antes de la elección de su presidente, Argentina tenía que integrarse a los BRICS, lo que no se hizo. ¿Por qué? Porque el señor Milei sí quiere un alineamiento, podemos decir, al nivel geopolítico total, con Washington, porque el proyecto del presidente de su gobierno es de hacer de Argentina un socio global de la OTAN. Eso es la perspectiva, por ejemplo, con el tema de la base naval integral en Ushuaia, en la Tierra de Fuegos, y es también la voluntad de un acuerdo de comercio privilegiado con Estados Unidos, lo que no es seguro que va a ocurrir, porque el problema del presidente Milei en este aspecto es que precisamente la elección de Trump es el anunciamiento del fin del libre comercio como lo hemos conocido antes, cuando el presidente argentino, él es un presidente muy a favor del libre comercio y de la aceleración, la profundización de este libre comercio mundial. Aquí hay una contradicción con su propio aliado que tenemos que seguir en el futuro, ¿no? Y entonces, para cerrar, obviamente nada se puede hacer en Latinoamérica, en Sudamérica seguramente, pero también en Latinoamérica por extensión, sin al mínimo una convergencia funcional entre Brasil y Argentina.
para no decir como un motor, pero si no hay una relación fuerte entre Brasilia y Buenos Aires, nada puede trabajar. Pero es un drama. ¿Por qué es un drama? Es un drama porque lo que va a pasar aquí, no solamente en Argentina, pero en todo el continente, es que de nuevo América Latina va a ser al centro del campo geopolítico en los años que vienen. ¿Por qué? Porque está al centro de la disputa, de la lucha para la supremacía entre China y Estados Unidos, ¿no? Y aquí va a ocurrir, ¿no?, esa lucha a través del tema de los recursos, el tema de las infraestructuras y otros. Y así que vemos bien que la ventaja buscada por Beijing es su peso comercio, su peso, su influencia en las infraestructuras, como por ejemplo en Shanghái, en Perú con el megapuerto y muchas otras cosas. Y la respuesta nueva de Trump que estamos viendo ahorita por América Latina es que precisamente no se trata solamente de mantener la doctrina Monroe o fortalecerla en la zona tradicional, más tradicional que tienen, que son México, Centroamérica, Caribe. Obviamente sí con el Canal de Panamá. Justamente ahora se trata del capítulo 2, que es Suramérica. ¿Y cómo va a avanzar Washington en eso? Que perdió mucho en Sudamérica, sobre todo en lo económico, con respecto a China. Mucho, mucho, mucho. Va a hacerlo a través de sus acuerdos y herramientas securitarias y militares. Por ejemplo, la lucha en contra del crimen organizado y del narcotráfico, que están tan legítimos, es un vehículo para los Estados Unidos para, digamos, todavía tener su dominancia con respecto a Beijing en este marco aquí en Sudamérica. Lo vemos bien con lo que está preparando la administración de Washington con Perú, con el puerto de Chancay, con Ecuador, con los acuerdos y la presencia militar estadounidense en Ecuador, y etcétera, y que se va a llegar hasta Argentina a través de este vínculo de la lucha en contra del narcotráfico, y va a ser así que de nuevo vamos a ver el desarrollo de ese balance de fuerza entre Beijing y Washington aquí en Latinoamérica. Sí, Christophe está describiendo esta disputa de influencia entre Washington y Beijing, y la influencia de China no empezó ayer tampoco, eso es algo de más largo plazo, una presencia, los años 2000. Claro, una presencia creciente con inversiones, con tecnología, con el comercio, una dependencia comercial y con una presencia financiera, ¿no? Hablando de los swaps, de los intercambios de divisas. Y frente a esta evolución yo me preguntaba cómo se ubica la Unión Europea. En diciembre se firmó, después de años de hablar de esto, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, no se ratificó, parece que quedó en el aire por ahora. ¿Qué futuro común, qué relación común se imaginan ambas regiones y con qué intereses? Bueno, en 2004, quería añadir esto, al lado de acá, en Mar del Plata, digamos, se pasó un marco histórico de todo eso que estamos diciendo, cuando de hecho los presidentes progresistas de la época, Néstor Kirchner, Lula, Chávez, solo Lula está no solo presidente, sino vivo, de esos tres, digamos, esencialmente conducieron un proceso que enterró la idea de la área de libre comercio de las Américas que Estados Unidos estaban empujando desde ya un cierto tiempo. Y a partir de esta abertura de espacio político, económico y comercial, y también digamos, el crecimiento de China, la afirmación de China como grande potencia económica global a lo largo de los años, hoy toda América del Sur, o sea, abajo de Panamá, tiene en China el más importante socio comercial, Argentina también. Entonces eso, todo lo que Christophe estaba diciendo, o sea, para Estados Unidos se trata de retomar un terreno que perdieron. América Central, México es otra cosa, porque México tiene su economía, aunque tenga un gobierno progresista que intenta hacer cosas, pero tiene su economía que está realmente tan conectada con Estados Unidos que es difícil imaginar cómo puedan salir de esa situación. Entonces, hay esas dos dinámicas. América Latina es grande, pero si hablamos de América del Sur, en este caso es más claro de lo que estamos diciendo.
hubo, digamos, un fracaso, una tentativa y un fracaso. El fracaso fue el fracaso de la integración regional, de la cual mucho hablamos, mucho invertimos, mucho esperamos, pero en realidad nada se pasó. Las organizaciones que se crearon en el ciclo progresista del cual yo hablaba antes, principalmente, digamos, el UNASUR, prácticamente no existe más, fue cerrada y Lula anunció la recreación, pero eso no avanzó. La CELAC, que digamos, el grupo conjunto de todos los países, es un foro que no tiene cualquier importancia concreta. El Mercosur está, y allá llego para contestar a tu pregunta, el Mercosur está en una situación muy complicada porque, de hecho, los dos socios principales del Mercosur son evidentemente Argentina y Brasil, y el presidente Milei, digamos, ya desde la campaña electoral, denunció Mercosur como algo que no interesaba realmente a Argentina, aunque la relación comercial Argentina-Brasil sea absolutamente crucial para Argentina, más que para Brasil en realidad. Pero, digamos, hay un rechazo a la idea de organizaciones multilaterales y regionales, al punto que, digamos, la África es mucho más avanzada que América Latina en el proceso de integración política. La Unión Africana, no voy a extenderme en eso, pero aunque tenga muchos problemas, es una verdadera entidad política. América Latina no tiene nada de eso. Sí, existe la OEA, pero es otra dinámica, es también controlada esencialmente por Estados Unidos, es otra cosa. Eso nos lleva al punto que el acuerdo, digamos, cada país tiene que articularse solito. En la mejor de las hipótesis, eso es algo que escribieron algunos colegas chilenos, yo estoy muy de acuerdo con ellos, digamos, la perspectiva que deberíamos tener es de, ellos llaman de... No alineamiento. Sí, no alineamiento activo, Carlos Ominami y otros. O sea, tenemos que hablar, conectarnos y negociar con todos los grandes actores globales sin elegir ninguno, solo utilizando como, digamos, parámetro, como bússola el interés de la región, el interés nacional, no alineamiento activo, o sea, no solo no hacerlo pasivamente, sino buscar activamente esos espacios de diálogo con todos. En este sentido, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque tenga algunos problemas sobre extractivismo, etc., pero sería fundamental porque reabriría, digamos, un tercer polo para los países del Mercosur para, digamos, jugar en varias mesas. O sea, no tener que casarse con nadie, sino poder construir una autonomía estratégica que pueda servir para la región en un futuro mejor, cuando la situación sea mejor, digamos, avanzar en un proceso de integración y de desarrollo, etc. América Latina, los países socios del Mercosur hicieron todas las concesiones posibles para este acuerdo. Algunos críticos latinoamericanos dicen demasiadas concesiones sobre una serie de temas. El punto es que Unión Europea está tan dividida también que, bueno, hasta ahora no se firmó. Hay resistencias de Francia por la cuestión de agricultura, resistencias de Italia, hay resistencias de otros países. Hay un problema. Unión Europea tiene actualmente, son 27 países miembros, en 11 de los países miembros hay, bueno, 10, pero Rumania será el próximo, gobiernos con un mandatario o integrantes de extrema derecha, que tienen tienen un rechazo ideológico a este tipo de acuerdos con regiones del sur global. Y los otros países están muy divididos, tienen sus problemas internos, etc., y por tanto no logran, de hecho, tener, en mi opinión, digamos, una visión estratégica hasta por intereses nacionales, digo, de los países europeos y de la Unión Europea, para aprofundizar esta relación con
la América del Sur. Y esto es, y acá termino, es crucial para Europa también, no solo para nosotros aquí en América del Sur, porque aunque seamos muy diferentes, hay digamos, una verdadera cultura y tradición propia, regional, digamos, nuestra acá, pero digamos, como dijo Octavio Paz, mexicano, y después en Francia, nuestro amigo Alain Rouquier, América del Sur es el extremo occidente, o sea, de hecho tenemos mucho en común en términos de historia, de tradiciones, de construcción institucional. Las nuestras constituciones, nuestros códigos civiles y penales son muy únicos, nuestras políticas, con todas las diferencias, tienen mucho en común. Nuestro aprecio por los derechos humanos, y no solo derechos de libertad de expresión o los derechos de propiedad, pero también los derechos económicos y sociales de bienestar común. Tenemos mucho en común. Entonces sería de esperar que nuestros connacionales, amigos, compañeros en Europa tengan un poco más de sabiduría e inteligencia con relación a este acuerdo. ¿Qué faltaría para que esto suceda, Christophe? O sea, Giancarlo habló de los límites, también habló del potencial, de valores comunes. ¿Qué países podrían ahí tener un liderazgo? O sea, hay una división en ambas regiones, además. Pregunta difícil, porque, bueno, lo común entre Europa y América Latina tendría que ser los valores, lo que ha explicado también Gianluca, y al nivel geopolítico la convicción, el compromiso con la idea del multilateralismo. Es decir, que lo que hay en común es la adhesión de los países, de sus diplomacias en general, por el multilateralismo. Es decir, tratar los problemas colectivamente y bajo la superioridad del derecho internacional, y que esa creencia en la cual los conflictos y las tensiones y los problemas se resuelven a partir de eso, y que es necesario una cierta difusión, o digamos que es necesario compartir el poder y la influencia para tener la paz y la posibilidad de superar a los problemas, etc. Eso es lo que tendría que tener en común Europa y América Latina. En las Naciones Unidas, por ejemplo, hay muchos espacios en los cuales latinoamericanos y europeos trabajan juntos, votan juntos en muchas cosas. Eso es una base. La segunda tendría que verificarse con la manera de armar el comercio recíproco entre las dos regiones. Y yo creo aquí que viene el problema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque es un acuerdo que tiene también muchos problemas, pero voy a venir en este tema después. Pero para bien contestar, espero de manera precisa y sintética, ¿dónde estamos? Estamos solamente al inicio de un proceso, no es el fin para este acuerdo, es solamente el inicio. Como saben, este acuerdo comenzó en el año 99 del siglo pasado. Es hijo del milenio pasado. Sí, del milenio pasado. Es hijo de la globalización feliz, la que está ahora muerta. Tiene la visión neoliberal, este acuerdo de esta época. Hoy en día, ¿dónde estamos? Hay un acuerdo firmado entre la Comisión Europea y el Mercosur. La Comisión Europea tiene solamente una cosa, es el mandato de todos los países para negociar las políticas comerciales. Pero no es el acuerdo, es un acuerdo firmado, ahora tiene que ser debatido dentro del Parlamento Europeo, porque la ratificación es una codecisión, llamamos así, entre la Comisión y el Parlamento. En el Parlamento puede ocurrir muchas cosas. Y después, si está ratificado aquí el acuerdo, tendrá que ser traducido en los 23 idiomas oficiales de la Unión. Es un trabajo no solamente de traducción, es que hay que verificar en cada país que los términos del acuerdo, las palabras jurídicas corresponden a las leyes nacionales.
Así que va a ser un proceso muy largo que puede tener muchas vías por congresos o por referéndum. Hay muchas posibilidades en una Europa en la cual vamos a conocer varias elecciones que podrían dar nuevas alternancias políticas en nuestros países. Por ejemplo, en Francia tenemos la presidencial el de 2027 y no sabemos lo que va a salir. Es para decir que va a ser súper largo antes de la implementación de este acuerdo. Y además, aquí es la misma cosa. Firmado el acuerdo, pero hay que ratificarlo en los congresos, etc. Vamos a tener la elección en Brasil el año próximo. Yo sé que a pesar de las malas relaciones entre los dos presidentes, las administraciones están trabajando para avanzar para la firma de este acuerdo antes del fin de la presidencia del señor Lula. Pero no es seguro que se va a lograr. Para decir que el recorrido, la trayectoria de este acuerdo todavía está totalmente incierta y nadie sabe si un día realmente existirá este acuerdo que además, pero no quiero hablar demasiado, tiene asimetrías, porque abre las puertas a los mercados un poco más para las exportaciones del Mercosur, agrícolas, etcétera, sí, soja, ok, muy bien, agrumas, limón, ok, carne, obviamente, pero al revés, lo que hay es que hay una penetración de los mercados sudamericanos enorme de los productos europeos, con valor agregados, la tecnología, los coches, y con niveles de protección que impiden realmente la posibilidad para las industrias locales de competir con los productos europeos, ¿no? Y eso es un tema, es que no es un acuerdo que va a ayudar a la reindustrialización de los países del Mercosur. Y en este sentido tendríamos que hablar del tema de las transferencias de tecnologías, de las licencias, los derechos intelectuales, en fin, una serie de cosas que todavía, que en este acuerdo forman parte del periodo anterior, ¿no? Y no sé, quizás de nuevo tendrán lugares nuevas negociaciones, etcétera, para modificarlo, pero yo pienso que hoy en día es un acuerdo que está mejor por los europeos que para los sudamericanos, excepto la ampliación del acceso al mercado europeo, lo más rico del mundo, donde hay un poder adquisitivo fuerte, por las exportaciones agrícolas y recursos naturales, sí, por eso sí, pero no sé si es suficiente para decir que es un acuerdo bueno, que implementa una relación de igualdad entre socios que querían a nivel internacional jugar juntos para influir por más multilateralismo, etcétera, etcétera. Antes de dejar lugar tal vez a algunas preguntas, me gustaría volver a hablar de un tema de voluntades, de liderazgos en la región. Uno de ellos es la voluntad de Javier Milei de encarnar la Alianza Internacional Conservadora, lo que dijo en diciembre del año pasado, que Argentina podía ser un faro para el mundo. ¿Está sucediendo? ¿De qué manera se están organizando las extremas derechas de la región y tal vez mundiales detrás de esta idea de faro argentino? Bueno, se están organizando, así como se organizaron para apoyar la candidatura de Milei cuando en 2023 parecía al inicio algo, bueno, medio loco imaginar que pudiera elegirse. O sea, hubo un apoyo organizado de grupos, de redes como Atlas Network y otros que esencialmente se vieron a dar ideas, cuadros. No sé si hubo también apoyos financieros, puede ser, porque en algunos casos se pasó en otros países, pero sin duda un apoyo mediático, de comunicación, de apoyo también, digamos, de dar visibilidad y respetabilidad internacional. En Italia lanzaron recién un nuevo partido, se llama Partido Libertario, donde ponen Milei como un ejemplo de lo que se debería hacer en Italia también. En los meses pasados tuvimos en varios medios conservadores en Francia
una campaña muy favorable a Milei, diciendo también que Francia necesita de un Milei. No sabemos muy bien para hacer qué, con la motosierra, pero bueno, hay, digamos, toda la extrema derecha en Francia que tiene también su sistema de medios, digamos, le da un respaldo, etcétera. De hecho, viajó el símbolo de la motosierra. El símbolo de motosierra, desde el punto de vista, digamos, de comunicación, es una de las cosas más geniales que yo haya visto en mucho tiempo. Genial, es un símbolo muy violento, porque la motosierra es, por su propia naturaleza, algo que no hace un corte delicado o quirúrgico, es realmente demostrar, es un símbolo de destrucción, pero muy fuerte, sí. Y de hecho eso viajó muy bien, imagino que todos ustedes han visto en la conferencia del CIPAC, que es la Conferencia de Acción Conservadora, que se organiza desde hace 40 años en Estados Unidos, que ya se volvió una franquicia, también se hace, acá se organizó también, pero en la última reunión en Washington, alrededor de Washington en febrero, el presidente Milei llevó una motosierra customizada especial para Elon Musk, customizada por un artesano muy simpático de Villa Urquiza acá, Twitter de Tela se llama, a Elon Musk, viva la libertad carajo, o sea, sí, se volvió un símbolo. Por tanto, de hecho, en este sentido, lo que se pasa en Argentina, aunque sea argentino, digamos, después las cosas van a decidir acá con los electores de Argentina, etcétera, pero está en un cuadro global donde hay un crecimiento de la extrema derecha en todos lados y una gran articulación entre ellos. O sea, la extrema derecha está mucho más articulada, apoyándose mutuamente de que cualquier gobierno, partido progresista. Gracias. Tal vez alguien quiera hacer una pregunta. ¿Sí? Gracias. A mí me preocupó cuando ustedes hablaban de la intensidad de los conflictos a medida que transcurre el tiempo. Y a mí se me ocurría ahora Ucrania, Rusia, no hablamos de Rusia, aunque Rusia y la región también. Digo, Ucrania, Rusia, y nosotros bebiendo algunas Rusia con India. Pakistán. Después de Israel, el Estado de Israel con Gaza. Yo, como ustedes son los que saben, lo que voy a preguntar por mi verdad, nosotros veo que aumenta la posibilidad de la cabeza de la mesa que se vaya acentuando. ¿Esto qué significa? Uno dice la tercera, la mujer puede llegar a mí, esa. No, puede. Sí, sí. Es una excelente pregunta. El sistema internacional de los últimos 80 años era basado con la creación de la ONU. Uno de los principios fundamentales a la base de todos es la intangibilidad de las fronteras. Las fronteras nacionales tienen que ser respetadas sí o sí. Y esto es algo que la historia es larga, pero en las últimas décadas acabó siendo cada vez, digamos, fue amenazado, fue impactado ese principio. Y su preocupación es muy procedente, en mi opinión, porque una vez que una gran potencia lo hace, pero como lo hizo Rusia ahora, pero también como lo hizo, digamos, lo hicieron Estados Unidos con la invasión de Irak o con los bombardeos del Kosovo, que no fueron aprobados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, una vez que las grandes potencias utilizan la fuerza de forma unilateral y contra el derecho internacional, esto de alguna forma autoriza, entre comillas, países menores que no son miembros del Consejo de Seguridad, pero utilizar la fuerza de la misma forma. Y en la lista, por ejemplo, de crisis que usted mencionó, bueno, yo añadiría una muy significativa, Ruanda. Ruanda, ¿dónde es Ruanda? Ruanda es una pequeña nación africana de la región de los lagos que invadió la República Democrática del Congo y anexó la región de Goma. En el silencio total de la comunidad internacional. Eso es una gravedad espantosa. Ahora Ruanda se ofreció para acoger los refugiados palestinos hace 2 días.
debe haber también una, digamos, una relación entre las dos cosas. Había una pregunta acá, ¿sí? Yo pienso que un actor principal del problema de nuestra región es el manejo de los medios de comunicación que es evidente que no responden a intereses nacionales de los países. Incluso hasta intentan inyectar en la población, no sé si un rechazo, o al menos yo lo veo aquí en Argentina, como que la gente no quiera a su país, creo que es lo que intentan inyectar. Entonces mi pregunta es, lo planteo para todos, ¿no? ¿Cómo se podría revertir esa situación de que la mayoría de los medios de comunicación estén en manos de intereses extranjeros, de colonialistas, imperialistas, extranjeristas, asesinos? Y eso, y cierro con esto, esos intereses, el hecho de que, por ejemplo, haya ganado Milei, o en su momento Bolsonaro, o quien sea, que si tenés un poco de análisis crítico te das cuenta que no vienen a representar al pueblo ni de su país ni de la región. Hay que encontrar un modo de quitarle los medios a esa gente. ¿Es posible democráticamente? Bueno, Cristóbal, tenemos 5 minutos. O menos, inclusive. Así Se tenemos tiempo para otra pregunta. otras conferencias. Sí. Sí, se puede responder tal vez de manera muy sintética y Muy rápida sintética. y después Bueno, yo una mi pregunta. respuesta es que el control democrático de los medios es la única vía posible, es su conclusión. Las formas de eso hay que inventarlas. Lo seguro es que los medios de comunicaciones forman parte del sistema de poder en todos lugares, porque son entre manos de sector privado, de empresas o a veces de Estado, lo que no es también una buena cosa para la prensa, y forman parte de los sistemas de poderes, forman parte también del problema de la desconfianza popular en contra de los políticos, de los medios, etcétera, porque los medios no solamente informan, tienen opiniones, intentan influir la gente ideológicamente, etcétera. A veces, como lo decíamos ayer en otra conferencia, circulan también falsas noticias, los medios tradicionales que tendrían que ser los guardianes de la verdad, ¿no? Y al nivel político, geopolítico, etcétera, hay un montón de problemas con esos medios. ¿Cómo hacer? Bueno, no tengo la respuesta, sería un peligro si la tenía yo, pero es que sí, solamente el compromiso democrático puedo hacerlo a través de construcción de otros espacios mediáticos, a través de otras maneras de restituir las realidades de la sociedad, etcétera, etcétera, pero hay que luchar. Es un ejemplo, por ejemplo, hoy en día hay que luchar en todos lugares y eso tendría que ser el trabajo de los poderes públicos. Hay que luchar en contra de la privatización, de la captación de los datos individuales. Un ejemplo. Hay que luchar contra la concentración financiera dentro del sector de los medios de comunicación. Hay que impedir, yo creo la posibilidad para una sola empresa, un hombre solo, por en general son hombres, tener, no sé, un montón de medios en la prensa tradicional, pero también en lo digital, en las redes, tipo Elon Musk o otros. Eso es una construcción de oligopolos muy peligrosos para la democracia. Entonces, solo la democracia, pero tiene que asumir que hay que enfrentarse y no solamente hablar con ellos, hay que enfrentarse. Quedan 3 minutos, tal vez había una pregunta acá en la tercera fila. La última cumbre en China me parece que pone una nueva situación en este contexto, fundamentalmente porque la actitud de China también ha cambiado a partir de lo que se planteó de Trump respecto a muchas de las aranceles. Y entonces hay estos acuerdos de China de inversiones, de las que Argentina no participó, obviamente en posición del presidente, pero esta nueva mega inversión china en distintos proyectos en la región.
sumado a lo que vaya a ser la cuestión de Río de Janeiro con una... Sí, seré muy rápido porque tenemos 2 minutos y acá hay una puntualidad suiza, ¿no? Británica, por evitar problemas de soberanía. Bueno, sobre islas, sí. Bueno, sí, fue muy importante simbólicamente prácticamente esa reunión, pero la CELAC es una abstracción, o sea, China anunció inversiones importantes en algunos países y algunos de esos países son miembros ya de la Ruta de la Seda, otros no. China tiene intereses estratégicos para América Latina, así como para África. Y esto es esencialmente una de las razones también de por qué los Estados Unidos están reaccionando para intentar recuperar terreno. Ellos probablemente, Estados Unidos, perdieron la mano completamente en África, no quieren perder en América Latina porque, bueno, porque estamos en las Américas, en el hemisferio. Pero hay una cuestión, o sea, todo esto es muy positivo, pero hay una cuestión. Y acá termino, aún no hay solución, solo voy a lanzarlo. La cuestión es que los términos de las relaciones comerciales entre los países de América del Sur y China no son muy diferentes a las relaciones que se tenían con Estados Unidos. O sea, América del Sur exporta commodities agrícolas y minerales e importa manufacturados de valor agregado más o menos alto. La región viene se deindustrializando desde hace décadas y por las razones que también Christophe mencionó, probablemente seguiremos en esto. O sea, no hay una solución para nuestros problemas que venga desde afuera. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros, porque podemos y debemos conversar, negociar, comerciar con todos, pero solo nosotros somos los artífices de nuestro destino, si lo tenemos. No vendrá solución de ningún lado. Es tonto imaginar que Estados Unidos resuelva nuestros problemas, es tonto imaginar que China resuelva nuestros problemas. Bueno, muchas gracias al público, a Giancarlo y a Christophe, y creo que esto nos da un gran pie para lo que sigue, para reflexionar sobre otras formas de actuar el poder, y es precisamente nuevas formas de pensar el poder, el título de la conferencia que está ahora en el Salón Dorado, en media hora. Y gracias a Flora, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.